Hoy en día, la sociedad ha bombardeado la realidad de mitos y creencias que han condicionado el comportamiento del ser humano. Particularmente, en el caso de las bebidas y los alimentos, se ha dicho que el consumo de bebidas con un alto contenido de cafeína puede llegar a tener efectos perjudiciales para la salud. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Desmentir algunos mitos es la razón principal por la cual decidimos hacer este proyecto de química. De acuerdo a las cantidades que médicamente se consideran apropiadas para el consumo humano, ¿qué cantidad de cafeína tienen productos que consumimos en cantidades considerablemente frecuentes? Habiendo establecido este punto de inicio, emprendimos el proceso de investigación de las repercusiones a nivel físico que la cafeína tiene en el organismo humano. En primera instancia, la cafeína es conocida por su absorción rápida y su paso relativamente rápido al cerebro y al sistema nervioso central. Al ser absorbida, no le ofrece ningún tipo de beneficio nutricional al cuerpo, por lo que no es almacenada en el torrente sanguíneo ni en el organismo. Tal es la razón por la que esta sustancia es rápidamente eliminada del cuerpo, siendo entonces considerada como un diurético que simila la diuresis. Asimismo, la cafeína estimula el sistema nervioso central. A través de la historia se ha creído que esta sustancia aumenta la capacidad intelectual, pero esto se debe a que la estimulación al SNC ocasiona un estado de alerta y un aparente mejoramiento del estado de respuesta. Esto puede dar la sensación de mejorar el desempeño intelectual, pero esto es simplemente una ilusión sensorial. Aún así, con base a un estudio realizado por investigadores del Grupo de Barcelona y el Instituto de Investigaciones Biomédicas PI y Saunier, la cafeína puede mejorar el rendimiento de memoria a corto plazo. Mientras una persona se encuentra bajo sus efectos, su concentración se ve favorecida y su estado de alerta en un alto nivel. Cuando la cafeína se consume en bajas cantidades, puede llegar a producir estos efectos. Desafortunadamente, en la sociedad actual se exige un alto nivel de competitividad, lo que lleva a buscar alternativas para mantenerse productivo durante más tiempo. Esto se reivindica en altos niveles de consumo de cafeína que se han alcanzado en los últimos años. Según un estudio realizado por la International Coffee Organization, el 80% de la población mundial consume entre 200 y 400 miligramos de cafeína diarios. Esto entre medicamentos, cafés y bebidas de todo tipo que utilizan la cafeína como método desaborizante. La cafeína, a pesar de sus aparentes efectos positivos, ha demostrado crear cierta dependencia por parte de los consumidores. Incluso con un consumo mínimo de una dosis frecuente se crea dependencia. Con una cantidad de 100 miligramos de cafeína en los adultos, esta ya es considerada perjudicial para la salud. La dependencia de la sustancia puede inclusive compararse con los efectos de drogas estimulantes y los estimulantes fisiológicos. Precisamente, esto se reivindica en que una vez la persona ha incorporado la cafeína como parte de su dieta, es casi imposible que su organismo no crea adicción a la sustancia. Con esta necesidad, las personas suelen tener la sensación de no funcionar si no se consume algún producto con presencia de cafeína. Esa es la razón por la cual la sustancia puede tornarse necesaria, en cierta medida, para el consumo humano. Asimismo, es importante resaltar que al consumir durante un determinado periodo de tiempo, 3 días a la semana, como mínimo, una bebida con cafeína, esta sustancia empezará a ser indispensable para el cuerpo humano. Por otro lado, es importante recalcar que a largo plazo la sustancia puede causar problemas de hipertensión arterial y problemas cardiovasculares. Es por esto que cuando las personas creen que tomar té negro, que como lo veremos a continuación contiene cafeína, mejoran su condición de hipertensión, están siendo víctimas de más mitos falaces. La tabla a continuación presenta la mortalidad presentada por el excesivo consumo de café. Esta mortalidad ocasionada por la aceleración del sistema cardiovascular, lo que no contribuye al mejoramiento de la enfermedad. Por todo lo anteriormente mencionado y los mitos que a través de nuestra vida hemos escuchado, decidimos desmentir y cuantificar algunas teorías. En primera instancia, quisimos conocer la cantidad de cafeína que sustancias de consumo rutinario contienen, para comprobar esos valores con las cantidades determinadas y máximas que limitan el consumo de cafeína, para saber si estas bebidas están siendo realmente nocivas para la salud o si se encuentran dentro de los rangos establecidos.
De esta manera, buscamos determinar la cantidad de cafeína presente en la Coca-Cola, la Pepsi y el té negro. Ya que existen tantos mitos sobre tomar Coca-Cola para no dormirse y consumir té negro para mejorar la hipertensión, quisimos realizar este experimento y desmentir algunos mitos, así como reafirmar otros. Realizamos una encuesta a 48 estudiantes de décimo del Colegio Santa Francisca Romana, para poder tener un sondeo básico del conocimiento respecto a la cafeína y las bebidas que la contienen. Los resultados obtenidos en la encuesta acerca de la preferencia de las bebidas dio como resultado que la bebida preferida entre Coca-Cola, Pepsi y té negro es la Pepsi con un porcentaje del 25% de la población consultada. Asimismo, en las preguntas 2 a 4, que hacían referencia a la frecuencia de consumo de estas bebidas, los resultados obtenidos fueron que la Coca-Cola nunca era consumida con un porcentaje del 35.42%. Pero era consumida por lo menos una vez al mes con un porcentaje del 18.75%. Los resultados de la Pepsi fueron similares. El 66,67% de la población consultada dice que nunca consume Pepsi, pero de igual forma el 4.17% dice que la consume de 2 a 3 veces por semana. El té negro fue muy similar, con un porcentaje de 47,92% nunca consume esta bebida y el 14.58% la consume de 2 a 3 veces por semana. Los resultados completos son estos presentados en la siguiente tabla y los siguientes gráficos. Adicional a las preguntas ya antes mencionadas, se realiza una pregunta con el fin de poder conocer, según los porcentajes, cuál es la bebida que la población consultada considera que contiene cafeína, dando como resultados que el 54.17 considera que es la Coca-Cola, mientras que el 8.33 dice que es la Pepsi. Asimismo, el 29.17% considera que el té negro es el que mayor cafeína contiene y tan solo el 6.25% considera que todas estas bebidas contienen la misma cantidad de cafeína. Las siguientes dos preguntas hacían referencia a si las niñas conocían o no el efecto de la cafeína en el cuerpo humano, y si los conocían, se les pedía que los escribieran. Solo el 12.50% respondió que sí conocía acerca de los efectos de la cafeína, mientras que el 45.83% respondió que creían saber de estos y el 41.67% respondió que no conocían los efectos de la cafeína. A continuación, se presentan los resultados de toda la encuesta y los porcentajes que cada una de las preguntas obtuvo. En bebida de preferencia, podemos observar que el 43.75% de la población prefiere otra bebida, en contra de la Coca-Cola, Pepsi, té negro o frutiño. En la Coca-Cola, el 16.67% de la población la prefiere, Pepsi 4.17%, té negro 25% y finalmente frutiño con el 10.42%. Con respecto a la frecuencia del consumo de Coca-Cola, el 0% de la población dijo que la consumía todos los días. El 6.25% de la población dijo que la consumía de 2 a 3 veces por semana y el 6.25% de la población también dijo que la consumía una vez por semana. Por otro lado, el 18.75% de la población dijo que la consumía una vez al mes, el 35.42% de la población dijo que la consumía nunca y el 33.33% de la población dijo que casi nunca la consumía. En esta gráfica podemos ver la frecuencia de consumo de Pepsi. El 25% de la población la consume casi nunca, mientras que el 66,67% nunca consume Pepsi. El 4,17% la consume de 2 a 3 veces por semana y el 2,08% de la población consume Pepsi una vez por semana. La siguiente gráfica muestra la frecuencia de consumo de té negro. El 14,58% de la población dice consumir esta bebida 2 a 3 veces por semana. 10,42% la consume una vez por semana y 12,50% la consume una vez al mes. Por otro lado, 14,58% de la población encuestada dice casi nunca consumir té negro, mientras que el 47,92% dice que nunca toma té negro.
cantidad de cafeína en las bebidas. Coca-Cola con el 54.17%, Pepsi con el 8.33%, té negro con el 29.17%, Frutiño con el 2.08% y misma cantidad de cafeína con el 6.25%. Conocimientos de los efectos de la cafeína. Sí, 12.50%. No, 41.67%. Creo, 45.83%. El proceso investigado con Coca-Cola y Pepsi. La primera pregunta que nos hicimos al empezar con la investigación fue: ¿por qué es necesario añadir carbonato de sodio a las gaseosas para poder realizar el proceso correctamente? Esto porque este es el primer paso del proceso realizado con las gaseosas. La razón que encontramos fue la siguiente. Al principio, cuando medimos el pH de las gaseosas, estas generalmente denotaban un carácter altamente ácido, generalmente con un pH de 3 o 4. Esto, a su vez, evidenciaba la presencia de varios ácidos en las gaseosas. Sin embargo, muchos de estos no son altamente solubles en el agua que compone las gaseosas, y esto resultaría como un problema en el momento de la extracción. La función del carbonato de sodio es la de neutralizar estos ácidos presentes en la Coca-Cola y Pepsi, para convertirlos en sus sales básicas, que sí son solubles en agua. El siguiente concepto que debimos investigar para tener claro el procedimiento fue el de extracción de la cafeína por el método de extracción líquido-líquido. Este es definido como un método de extracción que hace uso de la diferencia de solubilidad de los componentes de una mezcla de líquidos en dos líquidos inmiscibles o parcialmente miscibles, en este caso agua y cloroformo. Estos dos líquidos son prácticamente inmiscibles, ya que la solubilidad de cloroformo en agua es de solamente 0.8 sobre 100 mililitros a 20 grados centígrados. Aunque el cloroformo es un compuesto polar, no tiene la habilidad que tiene el agua para formar puentes de hidrógeno y por eso es casi totalmente inmiscible. Aunque la cafeína sí es soluble en agua, es mucho más soluble en cloroformo, ya que este actúa como solvente para los alcaloides y por esta razón es que cuando se agrega cloroformo a la gaseosa y se transporta esta mezcla a un embudo de decantación, la cafeína se disuelve en el cloroformo y queda en la fase inferior, la más densa, la fase orgánica. Cuando se observa la existencia de la fase orgánica, se extrae del embudo y se le agrega nuevamente cloroformo a la fase acuosa superior para continuar con el proceso de extracción por otras 3 o 4 veces. Adicionalmente, debimos investigar la función del sulfato de sodio anhidro en un proceso como este, ya que en los pasos a seguir se estipulaba que este debía ser añadido a la mezcla de cloroformo más cafeína después de la extracción. Encontramos que la función de este compuesto es, principalmente, la de actuar como un desecante o sustancia que elimina la humedad del aire o una sustancia. Así, cualquier parte de la fase acuosa que se hubiera podido filtrar en la fase orgánica fue secada con sulfato de sodio anhidro. Por otro lado, debimos tener claro cuál iba a ser el proceso a seguir para separar la cafeína del cloroformo. De esta manera, investigamos y concluimos que la manera de realizar esto era por medio de la evaporación del cloroformo que, al ser líquido volátil, se evapora fácilmente a temperatura ambiente, a una temperatura de 60 grados centígrados. Así, al someter a un baño María, la mezcla del cloroformo y cafeína fue posible evaporar el cloroformo y obtener la cafeína. Los conceptos teóricos investigados para la Coca-Cola y la Pepsi aplicaron casi en su totalidad para la extracción de la cafeína del té. Y lo único que tuvimos que aclarar un poco antes de empezar el proceso con esta bebida fue el porqué del uso de agua destilada en la que se disuelve el té. Sin embargo, la razón es muy sencilla, y es que, para asegurar un proceso mucho más meticuloso y sin la interferencia de impurezas, se debía utilizar agua con el menor número de impurezas u otros elementos que pudieran interferir. Por otro lado, debimos investigar un proceso de identificación del grupo funcional de la cafeína, también conocido como prueba de la murexida o reacción del grupo purina. La cafeína es una purina que por su comportamiento parecido al de las bases se considera dentro de las sustancias llamadas alcaloides.
En el método usado, la cafeína es oxidada por el ácido nítrico, formando un compuesto amarillo que se presenta de manera más evidente cuando se calienta la mezcla. El proceso para obtener el compuesto de coloración rojo-morada se trata de la siguiente reacción a continuación. A la cafeína se le añade 1 mililitro de ácido nítrico y esta mezcla luego se pone a calentar hasta que se seque. Esto produce un compuesto amarillo mostaza, al que luego se le añade hidróxido de amonio. Esta reacción, en su totalidad, produce un complejo púrpura, que es el que le da la coloración a la cafeína para indicar la presencia del grupo purina de esta. Para realizar la fase experimental de nuestro proyecto, escogimos 3 líquidos diferentes para extraer la cafeína de cada uno de ellos y poder comparar los contenidos de cafeína. Estos fueron Coca-Cola, Pepsi y té negro. El proceso con las 2 gaseosas fue el mismo, con diferentes resultados, y el del té únicamente se diferencia en unos pequeños pasos, aunque la extracción de la cafeína en sí se realizó con el mismo reactivo, cloroformo. Explicaremos el proceso utilizado para la Coca-Cola y el Pepsi. En primer lugar, es necesario que al momento de empezar el procedimiento en sí, las gaseosas tengan la menor cantidad de ácido carbónico, es decir, gas posible. Esto se puede realizar calentando la muestra de gaseosa o agitándola. Sin embargo, para asegurarnos de que el ácido carbónico fuera neutralizado para quedar la gaseosa en un estado básico, le debimos añadir a la muestra una cantidad de carbonato de sodio y revolver para mezclarlo correctamente en la gaseosa. Después de revolver por unos 5 minutos y al habernos asegurado que el pH estuviera en 8 o arriba, se empezó el proceso de extracción de la cafeína por medio de cloroformo. Se agregó 15 mililitros de cloroformo a la solución, se mezcló por un tiempo dejando que el cloroformo actuara correctamente y después se ubicó la muestra en un embudo de decantación. Se esperó unos minutos, dejando que la fase orgánica del cloroformo más cafeína y la fase acuosa se formaran. Una vez se observó la separación de las fases, se decantó la fase orgánica en un beaker y el procedimiento se repitió por 3 veces más con 15 mililitros de cloroformo y una última vez con 8 mililitros de este reactivo. Al finalizar este proceso, la mezcla de cloroformo más cafeína se filtró por un papel de filtro para retener cualquier tipo de partículas sólidas que se hubieran decantado y se le agregó un poco de sulfato de sodio anhidro, que actuó como desecante, para después ubicar la mezcla filtrada en un beaker para ser calentada por medio de un baño María para evaporar el cloroformo. Se prendió el mechero y se ubicó un termómetro en el agua para poder monitorear la temperatura. El punto de ebullición del cloroformo es 62 grados centígrados y debido a esto, con la Coca-Cola apenas se mostró una temperatura por encima de 60 grados centígrados en el termómetro, se empezó a evaporar el cloroformo de la mezcla. Con la Pepsi se debió esperar un tiempo más, hasta que la temperatura del agua llegara a 90 grados centígrados, en el beaker que contenía el cloroformo, ya que se utilizó más mililitros de este líquido, agua, y la temperatura de la mezcla de cloroformo y cafeína se demoró, consecuentemente, un mayor tiempo en alcanzar el punto de ebullición. En una primera instancia, solamente esperamos a que se evaporara la totalidad del cloroformo antes de sacar el beaker del calor, pero como evidenciamos en 2 ocasiones, este proceso no fue efectivo. En cambio, decidimos hacer el mismo proceso dividiéndolo en 2. En el momento en el que el cloroformo se empezara a evaporar, esperamos hasta que la solución llegara a 20 mililitros y después la extraímos del calor.
Asimismo, pasamos la mitad de la solución restante a un beaker que habíamos pesado previamente y lo metimos nuevamente al baño María. A continuación, se esperó a que el cloroformo se evaporara y luego, cuando esto sucedió, vertimos la otra mitad de la muestra de cloroformo más cafeína, la pusimos al calor y esperamos a que nuevamente se evaporara el contenido restante de cloroformo. Cuando evidenciamos que el proceso de evaporación había concluido, se extrajo el beaker del agua, se dejó que se enfriara, luego se limpió la humedad de abajo y se pesó de nuevo para revisar en cuánto había aumentado el peso para evidenciar la cantidad de cafeína en la bebida. A raíz de complicaciones varias e intentos de evaporar el cloroformo correctamente, se realizaron varios intentos con las dos gaseosas antes de poder obtener el resultado esperado. Además, realizamos una práctica sin el sulfato de sodio anhidro para comprobar su funcionalidad y los valores que obtuvimos al no utilizarlo demostraron su necesidad. El procedimiento realizado con el té negro fue similar en varios aspectos, especialmente en la parte de extracción de cloroformo más cafeína. En primer lugar, 300 mililitros de agua destilada se vertieron en un beaker, junto con aproximadamente 16 gramos de té en 8 bolsas. Luego, se puso el beaker a calentar por 15 a 20 minutos y se dejó que el agua y té se enfriaran por 15 minutos más. Después, se presionaron las bolsas para asegurarnos de que todo el té estuviera siendo utilizado y luego se desecharon. Después, se filtró la muestra con un papel de filtro para deshacernos de las partículas sólidas restantes y a continuación se añadieron 100 mililitros de cloroformo a la muestra. Como pudimos evidenciar, casi todos los conceptos teóricos que investigamos cumplieron un rol en la obtención de los resultados alcanzados. El entender que hay algunos compuestos ácidos en las gaseosas que no son fácilmente solubles en agua y que es vital que la gaseosa esté en un estado básico, neutralizando los ácidos y obteniendo sales solubles en agua, fue importante para que en el proceso de extracción nos encontráramos únicamente con una mezcla de cafeína y cloroformo. El cambio de pH y posterior verificación de esto fue esencial para asegurarnos de que, en el momento de combinar la gaseosa con cloroformo, no se filtrara algo más que cafeína en la fase orgánica. Además, pudimos evidenciar con los resultados que el método de extracción líquido-líquido con uso de cloroformo es altamente efectivo al ser utilizado con té y las gaseosas para obtener cafeína. Pudimos ver claramente cómo es el cloroformo altamente inmiscible en las gaseosas y más específicamente el agua, al denotar una clara diferencia entre la fase orgánica y la acuosa en cualquiera de las 5 extracciones hechas. Las mezclas de cafeína y cloroformo que obtuvimos de las gaseosas entre 63 y 65 mililitros y el té negro de 75 mililitros reivindican las grandes fases orgánicas de cloroformo y cafeína obtenidas de las gaseosas. La función del sulfato de sodio anhidro fue comprobada por medio de una prueba control en la que no utilizamos este reactivo.
Aunque la no utilización de este no se evidencia de una manera explícita o muy agravante para el proceso a simple vista, cuando obtuvimos la cantidad de cafeína final, la variación del peso era de 500 miligramos a 700 miligramos, lo cual no era posible para las cantidades de líquido utilizado, ya que indicaría un contenido de cafeína extremadamente alto. Esto lo podríamos explicar al concluir que al no utilizar el sulfato de sodio anhidro, se filtró algún tipo de humedad o componente acuoso, que a la temperatura del punto de ebullición del cloroformo, 62.5 grados centígrados, no se evaporó. Por otro lado, podemos concluir que, aunque la fase orgánica extraída fue significante, la mayor parte de esta fue conformada por cloroformo, ya que al momento de evaporarlo, los contenidos de cafeína visibles eran mínimos y solamente más visibles con el té negro. Sin embargo, a raíz de un previo proceso de investigación, por el medio del cual concluimos que, evidentemente, la cantidad de cafeína en estas bebidas oscila entre los 100 y 200 miligramos, pudimos evidenciar que el cloroformo sí actuó efectivamente como disolvente para los alcaloides, y entre estos la cafeína. Finalmente, pudimos concluir a partir de los resultados obtenidos que la prueba de la murexida resulta exitosa al relacionar ciertas gamas de colores y opaques con el contenido de cafeína presente, siendo los tonos más oscuros, como el del té, indicativos de la alta presencia de cafeína en una muestra. Sin embargo, consideramos que el proceso en sí, en su mayoría, no arrojó resultados de un color definitivo inmediatamente, y se tuvo que volver a calentar el tubo en más de una ocasión para evidenciar la coloración esperada. Tal vez, en el proceso inicial de calentar para secar la muestra y así tenerla en el estado más estable, no se invirtió el suficiente tiempo, y esto dificultó la realización y obtención de la coloración deseada. Sin embargo, después de calentar por más tiempo la muestra de cafeína y ácido nítrico, se pudo realizar el proceso correctamente. Luego del desarrollo del proceso experimental en el laboratorio del Colegio Santa Francisca Romana, se invirtieron aproximadamente de 10 a 12 horas de trabajo en la realización del proceso para el laboratorio. Esto ya que tuvimos que repetir el proceso con la Pepsi y la Coca-Cola varias veces, y el procedimiento para cada bebida consistía de múltiples pasos: neutralización para las gaseosas, numerosas extracciones con intervalos de mezcla y espera, adición de secante, evaporación por partes y finalmente prueba murexida con las 3 bebidas y aparte 3 muestras de cafeína pura. En primera instancia, podemos concluir que según la encuesta que realizamos como sondeo general del consumo de cafeína y conocimiento de los efectos de esta, la población evaluada no muestra una grande preferencia por las bebidas analizadas, Coca-Cola, Pepsi y el té negro, y tampoco evidencia un consumo alarmante de las mismas. Los resultados indican que la mayoría de la población evaluada no muestra una mayor dependencia de estas bebidas y que además identifican un consumo regular de 100 miligramos de cafeína como por encima de los estándares no nocivos para el cuerpo, lo que evidencia una conciencia de las cantidades de cafeína que, con un consumo regular, pueden resultar nocivas para el cuerpo. Por otro lado, pudimos concluir que, sin embargo, la mayor parte de la población cree que la Coca-Cola es la bebida con un mayor contenido de cafeína, cuando realmente, según los resultados obtenidos, el té negro tiene un mayor contenido de cafeína que la Coca-Cola y la Pepsi. En el té, no obstante, la cafeína no se presenta con el nombre en sí de cafeína, sino de teína, que en una instancia final es exactamente lo mismo. Por esto, concluimos que se debe tener un mayor conocimiento de los contenidos de cafeína en las bebidas y asimismo una cultura de derrumbar los mitos creídos de numerosas bebidas como de la Coca-Cola. Pudimos concluir que la mayor parte de la población evaluada o no conoce los efectos de la cafeína en el cuerpo o no está segura de conocerlos. Únicamente el 12.5% afirmó que conocía sus efectos en el cuerpo. Esto nos demuestra que es vital que se tenga un conocimiento más extensivo de las propiedades de la cafeína en el cuerpo, porque esta puede llegar a ser muy nociva. Adicionalmente, pudimos concluir que las bebidas gaseosas se encuentran en un estado ácido y que si se desea hacer una extracción de únicamente la cafeína de estas, es vital que la solución esté en un carácter básico,
para así asegurarnos de que los ácidos se conviertan en sus sales y sean solubles en agua. Por otro lado, podemos concluir que el método de extracción líquido-líquido resulta muy efectivo a la hora de utilizar el cloroformo como solvente de los alcaloides, como la cafeína. Además, podemos asegurar que aunque la cafeína es soluble en agua, es mucho más soluble en cloroformo y el carácter no miscible de estos dos líquidos, evidenciado claramente en las prácticas, hizo que la extracción de la cafeína fuera posible. Pudimos concluir que el uso de un desecante como el sulfato de sodio anhidro es vital para lograr eliminar humedad, estabilizar las muestras y asegurarnos de que ningún tipo de fase acuosa se filtre en la solución evaluada. Además, después de varios intentos de distintas maneras, pudimos concluir que la mejor manera para evaporar el cloroformo de la muestra de cafeína evaluada es por partes y no en un solo bloque. Es decir, es más efectivo evaporar el cloroformo aparte por muestras en lugar de hacerlo todo con toda la muestra al mismo tiempo. Esto, ya que se puede tener un mayor control de los momentos de evaporación y contenido total de cafeína al final. Adicionalmente, podemos concluir que, a diferencia de los procesos de extracción de cafeína de la Coca-Cola y la Pepsi, en los cuales la solución se le debió añadir cloroformo unas 5 veces para extraer más efectivamente la cafeína presente, en el proceso de extracción de té solo se debió añadir cloroformo una vez, y esto fue suficiente para extraer unos 200 miligramos de la bebida. Esto demuestra la diferencia de cantidades de este alcaloide en estas bebidas, mayor en el té y menor en las gaseosas. Por otro lado, podemos concluir que la utilización de la prueba de Murexida y comparación de coloraciones con esta fue vital para ubicar la presencia y cantidad de la cafeína, especialmente en bebidas como la Coca-Cola y la Pepsi, donde la cantidad es mucho más pequeña. Por último, concluimos que bebidas como la Coca-Cola y la Pepsi tienen los contenidos adecuados de cafeína para un consumo normal y que el tomar té negro para mejorar la hipertensión, creyendo que otras de sus propiedades resultarán beneficiosas, podrá contribuir a empeorar la situación por sus mismas propiedades en la cafeína. Es necesario realizar proyectos como este para poder tener un conocimiento más amplio y fundamentado de la presencia de cafeína en bebidas de consumo diario, ya que puede resultar beneficioso a la hora de derrumbar mitos, reafirmar creencias y saber exactamente qué consumes y cómo las cantidades de ciertos compuestos pueden ser nocivas para la salud.